Felipe, ¿cómo va? ¿Qué más, Guillermo? ¿Cómo va todo? Nada, muy bien, aquí estrenando el formato interrogatorio con las entrevistas de 2024, básicamente en medio de la exposición que inauguró su merced a final del año anterior en un evento, no sé si ahí ya me estoy como sobreexcediendo, pero como en un evento que tenía que ver, o más bien dentro de un evento que planteaba programación que era Bogo Shorts. ¿Sí? Ok, perfecto. Sí. Entonces dentro de ese evento su merced presenta Flesh con curaduría de Andrés Foglia. Entonces, como para empezar, de pronto si nos pudiera dar un contexto de dónde salió esta exposición. Bueno, pues esta exposición es el resultado de una residencia. Yo me gané en el 2022 una residencia con IDARTES en el bloque, que era una residencia a nivel nacional, pero pues yo soy de Bogotá, para hacer pues digamos una estadía en el bloque pedagógico que queda en el Parque Nacional. Sí. Inicialmente eran 6 meses, estuve esos 6 meses y digamos que en el proceso se vinculó Bogo Shorts porque, bueno, Bogo Shorts es un festival de cine, de corto, pero que ha ido creciendo, se ha ido ampliando a otros campos, entre estos las artes visuales o el video expandido también, entendiendo el medio audiovisual desde otras formas. Y resulta que el tema para el año pasado era el cuerpo entendido en sus múltiples formas. Entonces coincidía muy bien con el tema, mi proyecto, porque de alguna manera el tema general de mi práctica artística tiene que ver con el cuerpo. Entonces por ahí se fue vinculando, pero ya había unos antecedentes fuertes de este proyecto que se llama Flesh y que, bueno, pues ya iré contando un poquito de dónde surge y demás, pero digamos que ese fue el vínculo con este festival Bogo Shorts. Y Foglia, bueno, Andrés Foglia, digamos que fue curador, digamos que aparece como esta figura de curador, pero yo también creo que además de curador fue como un asesor artístico, una persona que me estuvo acompañando en todo el proceso, no solo de la curaduría en este espacio, sino de la conceptualización de las piezas y también de las resoluciones técnicas de algunas partes. Entonces, pues como que era un proyecto inicialmente muy pequeño, que yo había planteado con un par de piezas, pero que, pues teniendo en cuenta las condiciones de este espacio que me otorgó Bogo Shorts, que es un espacio, pues digamos, poco convencional para las artes plásticas, porque no es un cubo blanco, por el contrario es un cubo negro, en el cual no tiene paredes, porque no se pueden colgar cosas en las paredes. Tenía unos nuevos retos, pero también tenía unas cualidades muy chéveres, como la iluminación, porque pues este es un espacio realmente hecho para el cine, para grabar cine o para presentaciones más escénicas, es como una especie de plató de cine. Entonces pues le da una atmósfera totalmente diferente. Ok, yo creo que para empezar, igual el título de la exposición tiene una sigla y creo que ya es como una declaración curatorial de principio. Sí, bueno, inicialmente iba a tener otros nombres, pero bueno, el proyecto fue mutando y decidí que se iba a llamar Flesh, carne en inglés, pero no la carne que comemos, sino la carne que aún está viva. La carne que tenemos en el cuerpo, esa carne que aún está palpitante. Pero realmente Flesh son unas siglas que significan figuras luminosas en situaciones hedonistas. Bueno, yo siempre como que tengo ahí una fascinación, un fetiche con las siglas. Siempre me ha gustado en varios proyectos. Hay un proyecto que se llama ART, como arte en inglés, pero que son unas siglas que significan Artificial Reproductive Technology. Otro que se llama EGO, pero que significa Estudio Gráfico de Ombligos. Y bueno, tenía como este capricho por hacer unas siglas que se relacionaran con lo que se muestra acá. Y al final creo que estas figuras luminosas, porque todas son piezas que surgen, digamos, dentro de la oscuridad, hablan sobre la iluminación como esta cualidad divina de los seres, pero también el hedonismo como esta cosa que se acerca a lo divino, pero también hacia lo monstruoso, hacia lo prohibido. Entonces creo que resume un poco de manera literal qué es lo que se muestra acá, pero da a entender varias interpretaciones. Y el flesh, pues, es como todo lo contrario, ¿no? La carne, lo que nadie quiere ver, eso que está en el interior, que por el contrario es la oscuridad, ¿no? Lo que está en el interior es todo lo contrario, la iluminación. Vale, y me llama la atención
el hecho de que la apertura de la exposición se dé con una imagen que da cuenta como de una pieza que después vamos a hablar dentro de ella, y otra que tiene que ver con un dispositivo que su merced ya ensayó en otra exposición. Es decir, su merced, como estos artistas que consideran que su trabajo no es de obras, como esta mirada moderna de que el artista solamente hace pequeñas obras, pocas obras brillantes y magníficas, y después no se va a volver a repetir. En este caso no, en este caso se dialoga incluso con obras de su pasado reciente para traerlas acá. ¿Esa obra es la misma que su merced presentó entonces en El Dorado o repite el procedimiento simplemente? Pues puede ser la misma, pero se adapta dependiendo de las condiciones del espacio. Yo estoy muy de acuerdo con esa concepción digamos, de las piezas. Yo no considero mis ejercicios como obras, aunque pues tradicionalmente se le conoce como obras, sino más como partes de un proceso, piezas, partes de un proceso, porque claro, aquí yo reuní un montón de experimentos, pero al final esto es solo una muestra para este espacio de todo un proceso. Y sí, pues aquí hay cosas que ya habían surgido antes de este proceso. Bueno, la imagen inicial, que es la imagen de portada y que también es la imagen que está aquí atrás, fue una imagen que hice en colaboración con una inteligencia artificial. Para mí es importante pues como darle voz a esta entidad, porque digamos que yo más que pensarla como una técnica, la pensaba como un punto de inflexión, un lugar desde el cual me puedo hacer preguntas. Y me parecía que pensar la inteligencia artificial como una entidad más que como una técnica, pues le da unas nuevas potencialidades a este proyecto. Frente a la pieza del filtro que ya se ha mostrado en otros eventos, que ha participado por ejemplo en el Salón de Arte Joven o en el Espacio El Dorado con la exposición del Lirio Carnal, la quise poner al principio de la sala porque de alguna manera es el prólogo de toda esta exposición, es digamos de donde se detona todo lo demás. Digamos que este proceso surge en una colaboración que yo estaba haciendo con la IA. Yo empecé a trabajar con IAs en el 2019 y por esa época yo empecé también a interesarme por la sexualidad y por el placer, sobre todo por la influencia que ha tenido la pornografía y la democratización del internet en nuestra manera de entender la sexualidad y el placer, sobre todo en mis generaciones y en las generaciones que siguieron, porque considero que la pornografía marcó unas maneras, unas pautas de cómo se debe practicar la sexualidad. Hay unos guiones que uno sigue, uno replica. Incluso me atrevo a decir que las mismas poses, los mismos sonidos, ¿sí? Como que hay unas historias estandarizadas, generalmente súper huecas, súper tontas las historias, que empiezan de una manera y terminan de una manera, y uno terminó replicando eso. Entonces creo que en mi generación y en las generaciones que siguieron, una de las mayores educaciones sexuales que tuvimos fue la pornografía. Y bueno, en esta imagen lo que se muestra es una colaboración, un resultado de la colaboración con una inteligencia artificial que yo entrené para reconocer ciertos patrones en imágenes pornográficas y a partir de ese conocimiento crear nuevos productos visuales. Yo hice, digamos, un banco gigante, eran pues entre 2.000, 3.000 imágenes. Y de esas imágenes, pues digamos que intenté que tuvieran las mismas características en términos de composición, que fueran cuadradas y que siguieran ciertos patrones a nivel de imagen. Entonces armé carpetas. En una carpeta, por ejemplo, mostraba solo imágenes de vaginas, en otra imágenes de orgías, pero intentaba que tuvieran el mismo encuadre, el mismo tamaño, como en la misma dirección, el mismo ángulo. Generé como carpetas de entre 500 y 1.000 imágenes. Entrené al algoritmo y a partir de ese conocimiento pues el algoritmo aprendió a reconocer ciertos patrones como pliegues, texturas, colores que representaban una parte del cuerpo o una forma o una acción que tiene que ver con la pornografía. Después de esto le di la orden de que creara nuevos productos visuales a partir de ese conocimiento. Entonces era interesante pensar cómo yo estaba un poco educando a la inteligencia artificial en educación sexual a partir de pornografía, ¿no? Que fue un poco esa educación sexual que yo y que muchas generaciones posteriores han recibido. Y lo que nosotros vamos a ver en sala entonces a través de este filtro es una iteración de estas, sí, de estas imágenes jugando entre sí para mostrar como una mezcolanza de color piel. Claro, entonces lo que sucede en esta imagen es que hay una pantalla blanca y un filtro, y cuando la persona, el espectador, mira a través de este filtro, se revela esta imagen que está en la pantalla.
Esta imagen es pues abstracta, son una serie de cuerpos en los cuales pues uno no puede reconocer nada a ciencia cierta, pero sí hay ciertas texturas, colores que resultan familiares. Entonces, bueno, eso es lo que sucede en esa imagen, y en esta exposición lo que yo quise hacer fue sacar esas imágenes creadas por la IA a este plano offline, ¿sí? Sacarlos de la virtualidad para mostrarlo en este mundo material. Esa era la intención. Entonces, lo que vamos a ver en esta exposición, lo que vemos en esta exposición son una serie de experimentaciones, exploraciones tridimensionales para mostrar esa carnalidad, esas masas de carne que se muestran en la pornografía, porque considero que al final lo que se muestra en pornografía son disecciones del cuerpo, como esos cortes de carne, como el corte más fino de carne que está preproducido, que está maquillado. Eso es un poco lo que sucede. Entonces, mi intención con estas exploraciones, estas piezas, es justamente hablar de esa obsesión por la construcción de cuerpo y cómo el cuerpo se despersonaliza y se convierte en un pedazo de carne en línea. Ok, entonces pasemos a una de las obras más matéricas de la exposición. Está justo detrás de esta la que veníamos hablando, que es una pieza que incluye como dispositivos mecánicos a la vista, se pueden ver como las correas, las poleas, etcétera. Entonces como que habla de una revolución industrial que ya sucedió pero que no hemos superado, y que tiene una membrana que se va moviendo y que da una sensación de vitalidad por ese movimiento. Ella está iluminada de manera dramática, cenitalmente, y entonces también en la manera en que se mueve va generando también patrones de formas a partir de la misma textura y arrugas que va adquiriendo. Y según he escuchado, ella en su propia vitalidad se ha, comillas, dañado, se ha enfermado. Entonces se desgasta la membrana por una parte, ella misma se enreda dentro de este eje en torno al cual, o el que la hace mover, y en ese punto como que también plantea en términos de lo análogo, aunque esa palabra está siendo relativa en muchos contextos, pero más allá como de más bien la materialidad, ella da cuenta de otro tipo de metaforización de vida. Ahí quería preguntarle entonces respecto a ella, sobre todo por la textura del tono que tiene, en que está hecha, si nos quiere decir el secreto. Claro, bueno, pues creo que la descripción está súper bien de la pieza, de pronto ahí la vamos a ver en imágenes. Digamos que la intención de que hubiera un mecanismo, una cosa mucho más robótica, por decirlo así, era pues en principio hablar de esta relación entre el cuerpo y la tecnología, desde lo más básico, que son estos mecanismos, ruedas, pero también porque de alguna manera me obsesioné, o más bien me enfoqué en esta obsesión por la búsqueda del cuerpo ideal, por la búsqueda del cuerpo perfecto, que ha sido influenciada por la pornografía. La pornografía no solo nos ha marcado una manera de entender la sexualidad y el placer, sino también una forma de ser cuerpo, ¿sí? Unos modelos de salud y belleza que al final son formas hegemónicas de entender el cuerpo, la salud y la belleza. Entonces, un poco estas máquinas que se mueven obsesivamente en un bucle continuo sin fin, hacen referencia a estas acciones reiterativas, obsesivas, que nos llevan a la frustración y que tienen que ver con el ejercicio obsesivo, con el consumo de vitaminas, proteínas y demás artefactos que pues como que nos promete el capitalismo para ser más bellos y saludables. Entonces hay una serie de artefactos que nos hablan de eso. Esta pieza en particular, que es una especie, yo le llamo scroll, es una representación de la carne, pero no es carne realmente, es látex. Es un látex que se pigmentó, con unos pigmentos vegetales, un poco de los pigmentos que yo uso generalmente, óleo, acrílico y demás, para dar una apariencia de un trozo de carne delgado, como una especie de prosciutto que está ahí todo el tiempo bajando, scrolleando. También para hablar de esta idea de cómo en la pornografía se muestra el cuerpo curado, ¿no? El cuerpo diseccionado, el cuerpo perfecto, el corte fino de carne. Entonces esa es un poco la intención, y al final está en un bucle continuo, en un scrolleo sin fin, va bajando infinitamente, como esta acción que hacemos cuando vemos las redes sociales, cuando vemos pornografía, que es bajar a un vacío abismal, ¿sí? Lleno de información. En ese sentido, entonces, la parte como más brillante de la
de la parte, sí, en la sección superior del módulo también da poco cuenta de ello. Usted ya utilizó como la fórmula del abismo y sí es como un punto negro, un rectángulo negro que por efecto de la luz como que ya como que se sobreexcede en el brillo y sí da cuenta un poco como de la ilusión óptica de eso, dónde va a terminar. Claro, total. Sí, también yo pensaba, pues hay cosas que uno nota en diálogo con los espectadores o tal vez en el proceso de construcción o después, y yo pensaba en el efecto que sucede en los gimnasios, en los espejos de los gimnasios, ¿no? Yo soy una persona que va al gimnasio y he notado que los espejos distorsionan el cuerpo. No sé si para motivarlo, para subir el ánimo de uno o para desanimarlo, pero sí distorsiona el cuerpo. Algunos que uno lo hacen ver más alargado, otros más grande. Entonces tal vez también un poco habla de eso. ¿Ciertas partes? ¿Por qué? Sí, ciertas partes. Entonces, sí, un poco habla de eso. Y es interesante pensar, pues que al final esta exposición no es una crítica a estos modelos o digamos como a la influencia o esta obsesión por el cuerpo ideal, sino que más bien es un reflejo, ¿sí? Porque yo mismo me reconozco como una de esas víctimas del capitalismo contemporáneo que pone la excitación, el cuerpo y el deseo como un producto de explotación y de consumo. Ok. Ahí entonces, pasando a la pieza que está justo detrás de usted, las dos pantallas en vertical, una muestra como lo que sería, y aquí uno va como a esa educación visual del libro de biología, libro de anatomía, libros donde se describían disecciones, pero que ya no eran grabados monocolor, sino que plantean como el juego de la litografía de varias tintas, de la combinación de varias tintas. Hay una sección entonces que parece que mostrará como cartílagos, como interior de cuerpo, y otra que da cuenta como de una glándula palpitante. Sin embargo, en el caso del de la glándula palpitante en diagonal se relaciona con una obra que será es como la cereza del pastel, porque es la que va a cerrar este diálogo. En principio también durante la inauguración planteaba como el cierre del recorrido, y durante la inauguración sucedió algo de lo que vamos a hablar, que es básicamente como una cinta transportadora que se suele utilizar para entrenar. Entonces ahí quería preguntarle por la relación que usted plantea con esas dos imágenes, sobre todo porque digamos las otras son como monográficas, ¿no? Como que cada una tiene su espacio, tiene su iluminación, plantea incluso su propio discurso, casi que como capítulos, pero en este caso me parece que ellas se intersecan, y la parte de la glándula palpitante va a anunciar ya el resto del recorrido que va a haber, donde ya no es tanto el tono piel o el tono carne flesh, sino el tono blanco más cercano a fluidos o a glándulas que producen cierto tipo de fluidos. Entonces, ahí ¿qué podría decir? Sí, o también el color piel Prismacolor, ¿no? Yo lo llamo así. Sí, porque pues hay múltiples tonos de piel, pero hegemónicamente se conoce como color piel ese color. Que es bien curioso pensar... Racista. ¿Ah? Y que es racista. Y que es racista, claro. Pero a mí me pareció interesante pensar que cuando uno habla con un algoritmo, cuando uno le plantea a un algoritmo crear un cuerpo, pues él no piensa en términos de raza, él piensa en términos de Pantone, en términos de color. Y cuando uno le dice haz un cuerpo bello, haz un cuerpo blanco. ¿Sí? Entonces como que también se heredan esos mismos prejuicios humanos, pues nosotros educamos a la máquina a imágenes y semejanza de nosotros mismos. Pero bueno, ya acercándonos a esta pieza, pues hay dos pantallas que están como solapadas, una puesta sobre otra. Esta fue una decisión que también surgió aquí, digamos, en el montaje, pero que de alguna manera habla sobre las ventanas virtuales, ¿no? En las cuales nos exhibimos a nosotros mismos. Son como estos windows, uno sobre otro, que hablan sobre información en esta época de la hiperconectividad. Pero también tal vez pueden ser esas vitrinas virtuales a través de las cuales nosotros nos mostramos, a través de las cuales nos vendemos. Y hablo específicamente de las redes sociales, de estas redes de citas, de las redes de sexo, que en las cuales pues uno reitera o uno repite estos patrones y estos estereotipos que se nos han mostrado en la publicidad, en la pornografía y demás. Entonces lo que se muestra por un lado es una imagen que construí con una IA, en colaboración con una IA. La imagen era de muy mala calidad, todavía no ha evolucionado lo suficiente para, pues como para hacer imágenes que se vean absolutamente reales, aunque se está logrando, y yo creo que pues va a ser muy pronto, o sea, cada vez va a ser más difícil distinguir entre la realidad y la ficción, bueno, o esa realidad creada por los seres humanos y la realidad creada por la máquina.
Y bueno, cogí esta imagen que había hecho, que tenía aproximadamente 2000 píxeles por 2000 píxeles, que pues es una buena resolución para un celular, pero no para una pantalla. Y con ayuda de Photoshop, que yo lo llamo como un sistema para pintar con pinceles limpios, pues me puse a retocarlo con pintura digital y aumentarle la calidad. Entonces una imagen que aumenté al 100% más o menos, 100 veces digo, y si uno se acerca ve una calidad de imagen pues absurda, tiene tejidos, filamentos, algunos vellos, y también le agregué colores que se acercan a estas figuras de los libros de anatomía. Pero al final es una figura totalmente abstracta que sí se relaciona con otras piezas. Hay unas formas esféricas que se relacionan con la esfera que está por ahí flotando. Y bueno, también es la misma imagen que nos acompaña en la entrada y que es la imagen de portada de la exposición. Y esta está acompañada por este video en el cual se muestran unas masas de carne trotando obsesivamente en un bucle infinito sobre una máquina trotadora. Esta pieza está hecha con unos textiles blandos, es una especie de escultura blanda que también nos acompaña aquí en la pieza, pues como una versión más grande, y que se mueve, es como una especie de moped gore, yo le llamo así, una especie de marioneta, pero más sanguinario, ¿no? Mucho más visceral, que se mueve, que trota, que se mueve obsesivamente, que suda, pero que al final no va a ninguna parte, siempre permanece ahí estático. Igual ahí parte del acabado de las bolas que se mueven da, como tiene la imagen al lado, da como una impresión de esto es montaje digital o el que hizo la escultura y logró que estas bolas se quedaran quietas como si tuvieran, no sé, un giroscopio o voluntad para no irse con la banda. Y un poco también, obviamente aquí la noción de testículo, de escroto, de ponerle huevas para moverse en estas labores repetitivas que no son de trabajo en términos de reproducción de plusvalía, sino de trabajo en términos de trabajo físico, para que yo incorpore la plusvalía en términos de canon de belleza, por ejemplo. Tienen, y ahí ya la imagen lo está mostrando, esa glándula palpitante blanca con marcas rojas. Sí, como una especie de estrías. Claro, además gotea, suda. Bueno, puedo también hablar de los fluidos que son mostrados en imágenes pornográficas. Si no hay fluidos en el sexo, entonces no es sexo, básicamente, ¿no? Algo así se entiende en la actualidad. Pero sí, me interesaba también con estos textiles lograr simular estas cosas que uno no ve en la pornografía, ¿no? Varices, estrías, venas, sí, como estas imperfecciones de la piel, ¿sí? En contraposición con esto que es como el interior del cuerpo versus el exterior del cuerpo. Y sí es interesante, pues, que la gente no distingue muy bien entre qué es una pieza real y qué no lo es. Sí, también, pues eso no, son como esos aciertos felices que suceden en el proceso, sí. Al lado suyo y en diagonal a usted están las dos de las cuatro piezas de las tres piezas exentas de la exposición. ¿Esta pieza su merced ya la presentó en otro espacio o yo la estoy...? Es una evolución. Ok. Sí. Entonces yo la he visto ya en varias ocasiones, en Lía, creo que en la ¿En Lía? En el Faro, perdón. Claro. Entonces, pues claro, no, es que todo es un proceso. Sí, claro, hay unas versiones, yo siempre he trabajado con probetas, pues más con jarras de Petri, pero siempre ha ido evolucionando y son piezas diferentes, creo yo. Pero digamos que esta obsesión con estos elementos de laboratorio, con la probeta, con el cristal, con la medicina, viene desde mi origen. O sea, hay un antecedente que para mí es muy importante y tiene que ver con la manera en que nací y la manera en que fui creado. Yo nací por una tecnología de reproducción artificial que se llama fecundación in vitro, y de alguna manera, bueno, para quienes no sepan qué es la fecundación in vitro, es una técnica de reproducción que sucede fuera del útero. O sea, se agarra el espermatozoide y el óvulo y se fecunda en una caja de Petri, en un elemento de estos de cristal. Y después de unas semanas, pues se introduce. Sí, es una tecnología que no me cambia en absoluto en mi manera física, pero digamos que me parecía interesante pensar cómo estos procesos artificiales sucedían hace 20 años. Pero lo que más me parece importante frente a esta exposición es que
claro, al haber yo nacido por una tecnología de reproducción artificial, yo desde muy pequeño entendí cuál era la diferencia entre sexualidad y reproducción, que son como cuestiones que históricamente se han intentado vincular, y hasta hace muy poquito la gente tiene conciencia de que sexo es una cosa y reproducción es otra cosa. Además que el sexo es más chévere que la reproducción, ¿no? Sí, creo que eso entendemos. Religiosamente, por lo Claro, menos. pero también científicamente lo han intentado, biológicamente, o sea, como que no es solo religioso, claro, es una cuestión religiosa, pero no es solo religiosa. Entonces, creo que por eso es el interés, y por eso era para mí importante vincular esta pieza, el laboratorio, pero yo aquí planteaba, era más una versión artificial de la sexualidad, no de la reproducción. Entonces lo que yo hice fue proyectar sobre una pequeña caja de Petri imágenes de cuerpos, de masas de carne que parecen estar tirando, que parecen estar teniendo sexo, pero también uno no puede entender bien a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo, aunque la gente sí alcanza a percibir algunas cosas. Y además hay un sistema de goteo, que es un fluido blanco, que ayuda a distorsionar la imagen, que tal vez también alude un poco a los fluidos que se ven en la pornografía, ¿no? Es una pieza muy íntima que también está en un bucle continuo, y que pues, no sé, que creo que es una de las que más me identifica y me representa. Bueno, aquí usted ya señala algo, y es que como que uno de los ejes conceptuales de la exposición, aparte de los que ya nos ha mostrado, es como uno a nivel formal, es como que las imágenes no se detienen, o sea, como que la noción de bucle, de scroll, de loop se repite casi que en todas ellas. Y en ese punto hay una que debimos apagar porque produce mucho ruido en términos ambiente, y es la que es más artesanal, la que da cuenta como de artefactos más domésticos, el secador de pelo introducido acá. Parece que además en términos de como de pautar belleza, es muy la locura que esté aquí, o sea, como que no solamente belleza autoconstruida para la plusvalía de la belleza, sino también la belleza de venga, me seco el pelo para que hacerme lucir, no sé, en el trabajo, que es decir, uno no se seca el pelo, aunque sí hay gente para que hace eso, para lucir bien en el gimnasio, pero uno sí se seca el pelo para lucir bien para en la público, oficina, para el puesto de atención al cliente. Y en ese caso entonces se repite eso, como el secador de pelo, la iluminación cenital, la bola que mantiene flotando, y básicamente como ese ruido ambiente que es como un motor encendido que, insisto, tocó apagar para poder hacer posible la entrevista acá. Ahí quería preguntarle sobre el ejercicio de equilibrio que hizo, porque me parece que, como estamos hablando de artesanía, debe ser lo más difícil de conseguir, y en muchos casos este ejercicio de equilibrio, pues en otras piezas de arte contemporáneo se recurre al magnetismo. Entonces planteemos polo positivo negativo y una interacción, etcétera, y ahí, positivo positivo, una interacción, y entonces hay un objeto que queda allí pendiente. Y por otro lado, en términos de desarrollo tecnológico, pero más infraestructura pesada, estoy pensando por ejemplo en sistemas de transporte, los trenes que levitan o que ponen a levitar en ciertas partes de Alemania, los tren bala, o en Japón, exacto, que logran otra vez como producir velocidad para el capital, ¿no? O sea, no andamos a toda para llegar a disfrutar otro paisaje, sino para hacer negocio, para pagar otro Airbnb, etcétera. En este caso, entonces su merced no se va tan allá como a ese tipo de tecnología, que en el caso de este país es pura ciencia ficción, pero sí se queda un paso acá, y es como otra vez el látex, el objeto doméstico y el hecho de ponerlo a flotar. Y quería preguntarle por qué lo hizo, porque me parece que es una reiteración con la pieza vertical de las bolas que están haciendo ejercicio. En este caso, ¿qué ejercicio está haciendo esa bola? ¿Iterando? Sí, bueno, hay varias cosas. Primero, ahorita que hablaba de la verticalidad, yo creo que aquí sí hay una reiteración constante de la verticalidad, que yo creo que tiene que ver... ¿no? Tiene 9 metros de altura. Sí, este espacio es mucho más alto que ancho, creo. No sé, no lo he medido, pero eso parece. Pero creo que también tiene que ver con que el campo visual también, tal vez del ser humano, se ha reducido por el uso de pantallas, por el escroleo constante. Ya no tenemos esta visión panorámica
Incluso las producciones audiovisuales y las producciones de los artistas también, las pinturas, los dibujos, cada vez son más en formato vertical. Me atrevo a decir eso, no sé si estoy fallando. De estudios visuales. Pero sí, o sea, yo me acuerdo que estuve en una feria en España, no era Arco, bueno, una de estas alternas, y nos pusimos en la tarea con una amiga de Miremos, o sea, eso fue hace como 3 años, como antes de pandemia, 4 años, y nos pusimos en la tarea y la mayoría de piezas eran en formato vertical. Entonces, quizás es porque caben más en la sala, quizás porque caben más en la feria, pero tal vez es porque ya estamos tan acostumbrados a ver imágenes en los celulares que pues nos parece más natural y más estético verlas así. Y bueno, sí, aquí todas las piezas tienen ese formato, ¿no? Todas son altas. Todas vienen en este formato. Un problema que tenemos como especie es que lograr la verticalidad, como en muchas interpretaciones como de antropología y surrealismo, aquí voy como a Bataille y a este parche como de París 2030, como que el hecho de erguirnos planteó que si andábamos en 4 patas nos veíamos / olíamos los genitales, cuando nos paramos nos alejamos visualmente de los genitales, y para algunos eso es como una pauta de desarrollo, entonces se separa como la animalidad de la sexualidad del raciocinio. Eso está chévere. Y en ese sentido, insisto otra vez en la proeza de tener esa vaina flotando. Y no responder la pregunta es ¿Cómo lo hizo? Si lo quiere decir o no, porque sí, hay claro. un secreto, y para qué lo hacía respecto a esto, porque además es una verticalidad que se logra en lo físico, ¿no? Otra vez, con la materia. Sí, de acuerdo. Pues bueno, esta pieza, que es básicamente, es como la más sencilla en términos visuales, es un secador sostenido en un trípode que está dirigido hacia arriba y que sostiene una esfera. Esta esfera, pues que a la gente siempre le causó curiosidad, es una vejiga de un cerdo. Ella no es elaborada. Ella no es elaborada, es una vejiga, pues claro, hubo un proceso de curarlo para que no se pudra, de secarlo al sol, de inflarlo, un poco desagradable. Y también pues hice varias pruebas, o sea, no fue solo, o sea, aquí no solo hay el alma de un cerdo, sino que fueron muchos para lograr el tamaño ideal para que funcionara. Hice pruebas con ventiladores y con secadoras, pero me parecía que con la secadora había un diálogo mucho más coherente, porque hablaba justamente de esta relación entre el cuerpo y entre la tecnología, entre el cuerpo y la vanidad también, entre el cuerpo y esta obsesión con la belleza, que es justamente lo que usted interpretó. Pero se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, y a nivel técnico, ¿cómo funciona? Pues bueno, para lograr hacer esto tuve que hacer varias pruebas de tamaño. Al secarse el artefacto, al secarse la vejiga, pues perdía peso porque perdía líquido. Entonces pues hubo varios intentos de prueba y error. Incluso la secadora se me dañó en medio de la exposición, pues menos mal no estaba prendida ese día, sino que un día no volvió a prender, me tocó comprar otra, y resulta que no fue comprar una, probarla, cambiarla, porque las potencias eran diferentes. Hay unas que no tienen, digamos, el escape del aire tan puntual, entonces como que se volvía una cosa mucho más abstracta, pero mantenerlo ahí estable fue como un ejercicio de pensar el peso en relación con la potencia del ventilador, de la secadora de pelo. Sí. Me imagino usted tratando de lograr que eso no se caiga y haciendo labores repetidas de ejercicio. Claro. Que se recoja, ponga, se recoja. Casi como monacal, como meditativo un poco, ¿no? Sí. Como cuando uno scrollea y al final deja de scrollear para ponerse a pensar. Que ahorita nosotros nos tenemos que ir a el paisaje romántico del caminante frente al mar de nubes. Después de 15 minutos de estar en cualquier mierda de plataforma, ¡puf! Empezamos a tener ideas. Sí, total. Y ya no iteramos con eso. Lo difícil es profundizar en una idea. O sea, como que estamos en una época súper plana en la cual no hay. Sí, pues fue complicado. O sea, todo surgió de un capricho por tener material orgánico en la exposición. Yo estaba hablando sobre el cuerpo, sobre esta idea de sacar la masa de carne de la pantalla y ponerla acá, pero todas eran representaciones del cuerpo, y para mí era importante el látex, que se parece a la carne, el material como de media velada, el textil que parece carne,
pero quería tener material orgánico. Claro, tener un pedazo de carne, una vejiga humana sería imposible, pero sería ilegal. Entonces, pues busqué un animal que fuera pues similar. El tamaño de la vejiga es similar al del ser humano. Bueno, hay unas vejigas gigantes en cerdos porque pues los estimulan un montón. Pero sobre todo era un capricho por involucrar ese elemento. Y me acordé de algo, y ahorita que hablaba justo sobre esa, como el elemento, el sistema de los trenes bala en Japón, en Alemania, que pues al final son como, pues, según tengo entendido, esto fue como, pues los japoneses viven en el futuro, ¿no? Y a ellos se les prohibió, digamos, usar aviones después pues como perdieron la Segunda Guerra Mundial. El acuerdo fue como ustedes no usan aviones, y ellos desarrollaron toda esa, digamos, toda esa tecnología en los trenes, y son trenes que van a la velocidad de un avión. Pero justamente terminaron siendo comprados por todo el mundo para hacer productos de consumo y que sirven a este sistema capitalista y demás. Y ahora yo pienso que, pues, o sea, eso fue lo que me hizo pensar en que vivimos en una época en la cual ya no, digamos, ya no se venden productos y servicios, ya no es lo que se ofrece en este sistema, en este mercado, sino que lo que se ofrecen son experiencias. Nos venden la experiencia. Cuando nos venden una Coca-Cola, no nos venden la Coca-Cola, nos venden la chica guapa que está detrás de la Coca-Cola con la, no sé, la puesta en escena, la playa y demás. Es la experiencia lo que nos venden. ¿Sí? Ya vivimos en una época en la cual la excitación es lo que nos motiva. ¿Sí? Y la excitación no hablo solo en términos sexuales, sino el deseo que está detrás de esas experiencias. Entonces yo creo que aquí hay algo importante, y es pensar cómo el capitalismo, el neoliberalismo ha creado una serie de elementos que lo que hacen es explotar nuestra sexualidad y nuestra excitación. Ahí con eso que usted dice, y me hace acordar también una asociación que establecí, no le dije respecto a la pieza con el Petri, y es que acá me parece que usted cuando establece, y dice que lo establece desde la infancia, la separación entre sexo y reproducción, me parece que con esto que acaba de decir, también llama la atención con el hecho de que el modelo económico en el que nos desenvolvemos plantea nuevas teorías sexuales infantiles. Digamos que cuando Freud escribe sobre las teorías sexuales infantiles, dice que los niños imaginaban que estaban dentro del estómago, y lo que imaginaban entonces era que cuando se cagaba, cuando la madre cagaba, como que a veces podría cagar un niño. Esa fantasía ya no la tenemos, ahora tenemos otras. Por ejemplo, claro, separemos sexo de reproducción, pero tengamos una educación sentimental en torno al sexo desde los 3 años, cuando empezamos a escribir el celular de los papás. Planteemos relaciones de objetualización respecto a cómo van a ser nuestros primeros contactos con personas del sexo que nos atrae, y de hecho avanzando respecto, por ejemplo, a la cultura incel, hay una documentalista cuyo nombre no recuerdo ahora, que básicamente trataba de hacer una lectura en clave feminista de este movimiento de celibes involuntarios, pero sin juzgarlos de una como, ay, hijo de puta, virgen de 40 años, malparido, me odias y por eso me vas a matar porque soy mujer y bella, sino que ella trata de entender cómo en términos de teoría sexual infantil, de sujetos infantilizados hasta que se independicen o los maten en una revuelta de ultraderecha. Dentro de las teorías sexuales infantiles de estos hombres, la pauta del rechazo está marcada, por ejemplo, a través de las aplicaciones de citas. Entonces, son manes feos, son manes como formados por su sedentarismo y por su sobreexceso de grasas y azúcares, y cuando van a buscar el match, pues no encuentran el hijo de puta match. Y básicamente lo que decía ella es que después de 200 rechazos es donde estos manes como que casi que encontró pautas. Entonces, ¿cuántos rechazos necesitamos como varones que aspiramos al intercambio sexual de algún modo para decir, hijo de puta, odio a ese sexo que me atrae? Y entonces hay como una nueva teoría sexual que toca elaborarla, ¿no? O sea, como que, pues aquí se plantean lecturas, usted es artista, no es sociólogo ni antropólogo, pero plantear lecturas que podrían llevar un poco a ello, como cuáles son las nuevas teorías sexuales infantiles cuando estamos enfrentados a todo tipo de carnalidad, todo tipo de corporalidad, no solamente
páginas directamente dedicadas a promover intercambios sexuales, sino también en una publicidad sexualizada, en una música popular sexualizada, en una política, en muchos casos también sexualizada. Es decir, como la próxima campaña de los Estados Unidos, Trump va a utilizar sus teorías sexuales sobre la menstruación para denigrar de quién, por ejemplo, que en el caso de la campaña anterior fue como brutal. Y entonces, en ese punto también me llama la atención respecto a esta pieza vertical, el hecho de que todos como espectadores nos quedamos pendientes de la experiencia, de puta, cómo lo logró. Total. Y pero entonces su verse también de manera un poco, me parece perversa, pone esa mierda a todo volumen, pues porque da, o sea, no lo amplificó, quiero decir, pero deja ese motor para que uno se quede, pero puta, hay tanta bulla que, adiós. Es la que exige la contemplación para pensar cómo lo logró, pero uno no se aguanta porque es ese motor todo el tiempo y él se cansa, y mientras más se cansa, más ruido hace. Sí, de hecho el nombre de esta pieza es Melodía Entrañable, un poco hablando de melodía, porque produce un sonido, una música que no es muy agradable. Entrañable, que puede dirigirse a que es algo bonito, algo que se extraña, pero realmente se refiere a las entrañas, porque es una entraña, finalmente. Ahorita justamente pensaba pensando en estas nuevas teorías de las sexualidades que están surgiendo. Yo creo que hemos sido víctimas de nuestros propios inventos. Por ejemplo, cuando la pornografía se creó, pues eso yo lo pensé cuando pensaba en el, digamos, en el marco en el que estamos, digamos, en la Cinemateca y en Bogo Shorts. En muchos momentos me preguntaron, pero bueno, ¿cuál es el vínculo de esto con el cine? Y yo pensaba, bueno, en el origen de la pornografía como industria cinematográfica, que fue en Italia, en los 60, 70, más o menos, ahí, con la Chicholina, que era, pues, unas producciones de culto. Unas producciones muy bien hechas, muy bien pues como producidas, con un presupuesto alto, y que además eran como un producto, resultado de un movimiento contracultural de su momento. Tanto así que la Chicholina, este ícono de la pornografía y del erotismo en Italia, llegó a ser parlamentaria, ¿sí? Porque era una representante de movimientos queer, que bueno, todavía no se hablaba de los movimientos queer, pero de los movimientos feministas y de los movimientos sexuales, que pues estaba abriendo ciertos temas. Pero pues con la democratización del internet, esta industria se banalizó y se convirtió, pues hoy incluso con OnlyFans cualquiera puede ser productor de contenido, cualquiera puede ponerse como un pedazo de carne para ser consumido por otro en la virtualidad. Ahí, digamos, para pasar a la pieza que menos entendí, la de atrás. Aquí sí es como por la textura, por las medias veladas que su merced mencionaba, más porque ella plantea ya no tanto escrotos, cuerpos, bellos, carne que se entrena, sino por hacer más como tripas. O sea, como que es la más feca, la más excrementicia de la exposición. ¿Su merced tomó ese viraje o fue que me perdí? En el camino sí fue tomando ese viraje. La intención era coger, este fue el primer intento por coger las imágenes que se mostraban, que era como una maraña de carne que se envolvía y se desenvolvía sobre sí misma, que aparecía en la pantalla, y sacarla a este plano offline, ¿no? Ese fue el primer intento y quise hacerlo más grande, pero además me parecía, pues como era una pieza exterior que tiene textura de piel, pero que se acerca a las tripas, me parecía interesante hablar del interior del cuerpo y de esta, pues como esta intención cada vez más recurrente en la pornografía de ingresar en el cuerpo, literalmente, como que se quiere ingresar con cámaras. Sí, un poco. ¿La endoscopia es el nuevo porno? Pues ahí, ahorita cada vez hay cosas más fuertes. Yo que estuve analizando de una forma muy profunda la pornografía. ¿A profundidad? No, sí, a profundidad. Pues sí veo que hay una obsesión por ingresar, o sea, en la visualidad fuera de la pantalla uno no ve lo que se ve en la pornografía, uno no tiene esos primeros planos, que además está súper maquillado, no se ve un pelo pues en algunas piezas. Entonces sí hay una obsesión por estar ahí, como en los poros, en los orificios, en cada uno de estos vacíos abismales que tenemos en el cuerpo. Entonces yo creo que va un poco por ahí esta obsesión, pero las imágenes que se muestran, que son como las que salen por estos orificios de estos monstruos, de estos seres, tripas que están en la parte de abajo, son imágenes, por un lado, que salen de imágenes reales y están manipuladas por inteligencia artificial, pero también hechas por inteligencia artificial y manipuladas por
por mí, como Quiero persona. preguntarle, porque otra vez, para entender inteligencia artificial iterando en producción de imágenes se necesitan bancos de imágenes. En el caso de esta obra, ¿cuáles serán los bancos de imágenes? Bueno, ya resulta que, bueno, nosotros, digamos que ya hemos hablado de esto en algún momento, de cómo funciona la programación y la creación de estas redes generativas antagónicas, bueno, de imágenes a través de estos algoritmos. Hace mucho tiempo, pues hace 3 años, hace 2 años, el procesamiento era mucho más complejo. Era muy costoso. Primero, crear una imagen costaba bastante más de lo que cuesta ahorita, y tocaba uno mismo hacer los bancos de imágenes, además de hacer la programación, que a mí me tocó hacerla con ayuda de una persona que sabe de programación, un ingeniero de sistemas. Ahorita hay un montón de plataformas que permiten hacer esto, ¿sí? Incluso no tiene uno que hacer el banco, ¿sí? Ya hay bancos, por ejemplo, de pornografía no hay, pero, o no sé si están al alcance, no están tan al alcance de la mano, pero hay bancos de, no sé, de caras de gatitos, de tripas, de casas, de paisajes, y a partir de esto como que ya se pueden crear nuevas imágenes. Aquí lo que yo hice fue coger imágenes ya hechas, en algunos casos, por ejemplo, hay una endoscopia por ahí, que era una imagen fija, y animarla a través de la creación de imágenes con inteligencia artificial. Entonces lo que yo hice fue hacer la consecución de imágenes que continuarían ese video, ¿sí? Y hacerlo después de eso una animación. Entonces, a partir de una imagen, pues ya reconociendo los patrones, podía crear una imagen parecida, y yo a partir de esa consecución de imágenes podía crear movimiento en esas imágenes. Entonces era lo que sucedía digamos, en el proceso. Tengo una pregunta de Boomer. ¿Se puede hablar de animación en este proceso que usted está haciendo? Es decir, la inteligencia artificial y su iteración plantea animación. Pues es decir, porque yo estoy pensando no tanto como en el acetato y el plano a plano y 2000 horas para después lo pillen a uno que no estudia en estudios Ghibli, sino más pensando en esas imágenes generativas y esas imágenes alimentadas por bancos esas imágenes resultantes de la alimentación de bancos de datos, ¿son animación? Pues yo creo que sí. O sea, pues si entendemos la animación como una consecución de imágenes fijas puestas en movimiento, como pensando en el zootropo, que fue el primer inicio, o el primer antecedente, pues las producciones que yo hago funcionan como una animación. Son una consecución de imágenes fijas puestas en tantos frames por segundo, y eso es lo que sucede. Solo que la manera de trabajar de una inteligencia artificial no funciona creando una imagen después de la otra, sino haciendo una red que comunica una serie de imágenes y que encuentra patrones para crear nuevas imágenes. Sí, eso se llama un sistema neuronal, que es una cosa un poco más complicada de entender, que es como más un sistema rizomático. Que para los viejos se vuelve mágico porque no vemos el funcionamiento, ¿no? Nosotros, usted veía pues hay unos esquemas, o sea, cuando a mí me ha tocado explicarlo, pues yo muestro los esquemas, ¿no? Como que entre una imagen y otra, pues es como el sistema más básico, entre una imagen y otra puede haber puntos intermedios, entre una imagen de un gatito y una imagen de una persona puede haber puntos intermedios, ¿sí? En términos no de la morfología, sino en términos visuales, porque aquí no estamos hablando de gatos y personas, sino de imágenes. De una imagen en la cual pues parece que hay un gato, y una imagen en la cual parece que hay una persona, que está construida por píxeles, por data, y eso pues se puede convertir en una información que representa esto o lo otro. Pero bueno, eso a gran escala, pues digamos que ese funcionamiento, si se pone a gran escala, es como funciona la creación de imágenes por redes neuronales, que son estas inteligencias artificiales. Complicado. Sí, no, eso da para otra charla de 2 horas, más técnica que otra cosa. Sí. Háblenos sobre la última, o sea, descríbala y cuéntenos qué pasó el día de la apertura. Bueno, esa pues va a pasar nuevamente el próximo sábado, no sé, bueno, el 20 de enero, tal vez esto salga después. Esa pieza se llama Don't Follow Me, I'm Lost Too, como no me persiga, yo también estoy perdido. Básicamente es la acción de una persona que está trotando durante mucho tiempo, pues llevando al límite su cuerpo y su resistencia sobre una trotadora. Más que un performance, la gente dice, el performance, pues más que un performance yo lo considero como una activación, una acción, una escultura viva, ¿sí? Porque básicamente lo que está sucediendo es que hay una pantalla al frente, un celular,
que está transmitiendo en vivo lo que sucede, pero en esa transmisión se está diseccionando el cuerpo, se está cortando la cabeza y pues las piernas, ¿no? Básicamente es un torso desnudo, entonces se muestra el sudor erotizando a esta persona que está ahí y también despersonalizando a esta persona, que es una de las, digamos, de las intenciones de este proyecto, hablar de la despersonalización que sucede en línea, sobre todo en estas plataformas de citas o redes de sexo casual, en las cuales, por ejemplo, Grindr es una página en la cual uno solo ve torsos de manes, un mercado de carne. Ir a la carnicería y escoger el corte que a uno más le gusta, básicamente. Entonces, eso es lo que sucede, y pues la intención de mostrarlo en línea era pues porque, digamos que ahí es donde sucede esto, pero la gente puede acercarse aquí y ver pues esto cómo sucede en tiempo real. Lo interesante de ese día fue que pues cuando llegó el personaje y se puso a trotar, la gente no se movía de ahí. O sea, fue un imán. Fue un imán. Pues claro, es un chico con un cuerpo, pues chico blanco, con un cuerpo atractivo, hegemónico, podríamos decir, muy atlético. Y pues sí, descrestó a más de uno, los tenían bobados. Y fue tan fuerte que incluso siento que obstruyó el tráfico a las demás piezas, porque esta es como la segunda pieza con la que se encuentran antes de entrar, digamos, a la sala más grande, al espacio más grande. Sí, esto sucedió. Trotó por un poquito más de 2 horas, fue bastante tiempo. Y pues se iba mostrando el sudor todo el tiempo. Eso es, y va a volver a suceder, sí. ¿Eso cuándo? ¿El 24? El 20 de enero. ¿A qué horas? A las 4 de la tarde. Vale. Entonces ahí quisiera, porque qué pena no puedo dejar de preguntarle esto, pero cuando usted me dice que lo que es Grindr como mercado de carne son torsos, estaba pensando otra vez que en algún punto, con la imagen que comienza la exposición, la del filtro sumersible, hacía referencia también a ciertas piezas de historia del arte como representaciones de encuentros de cuerpos con el Renacimiento. Ajá, ¿cierto? sí. Y me recuerda entonces con esto de los torsos que también una de las piezas que inauguró la historia del arte desde la mirada centroeuropea era el torso de Belvedere, ¿no? Como que este torso formado que se ideaba como de porque está roto, etcétera, y a partir de ahí como unas interpretaciones respecto a medidas canónicas y modos de representación de belleza. Entonces, como que superando... Que no han cambiado mucho realmente. Sí, no, pues, lo que pues en el modelo masculino...
es lo mismo. Pero entonces yo quería ir al paso de algo que su merced ya señaló, y es, esto sí sería como una mirada respecto a cierta mirada como capacista, donde se cuestiona a la gente que hace ejercicio porque niega en su accionar y en su apariencia la naturaleza de lo gordo, por ejemplo. Sí. Mi pregunta ahí sería, de pronto jugando un poco a favor de ese argumento, ¿por qué no una persona obesa? ¿Por qué no alguien con belleza, utilizando sus palabras, no hegemónica? ¿Por qué no un enano? Sí, justamente hay un término que yo escuché hace poquito, que es como ahorita se habla mucho de los privilegios, ¿no? Como que ya es un discurso, pues que yo he usado también. Todos tenemos privilegios, bueno, considero que tenemos privilegios las personas, pero cada vez es algo más trillado, ¿no? El hablar de los privilegios, el privilegio de clase, el privilegio de raza, el privilegio de género. Claro que es importante hablarlo, pero ahorita me escuché uno que me parece pues muy nuevo, que nunca he escuchado, que es el beauty privilege, el privilegio de los bonitos, ¿sí? Ok. Y justamente creo que un poco habla de eso, y es reiterar lo que sucede en Grindr. O sea, ahí y en Tinder también, lo que usted decía de los manes que no pueden ligar porque pues no tienen como este físico que otros, o no son tan deseados para las chicas como otros, ¿sí? Aquí lo que yo muestro no es una crítica, yo no quiero hacer una crítica, no quiero poner un cuerpo que se salga de este estereotipo, lo que yo quiero es mostrar un reflejo, y justamente esta pantalla en la cual se está grabando, que pues básicamente es un espejo negro, si pensamos esto es un espejo en el cual uno se puede ver reflejado, es un reflejo sobre mí mismo, ¿sí? Entonces mi intención no es contradecir o digamos mostrar otras formas de cuerpo posible, porque yo creo que aquí ya están mostradas, ¿sí? En la pantalla pues se habla más de un cuerpo que se acerca más a esta idea del cuerpo monstruoso, del cuerpo mutante, del cuerpo con discapacidad, ¿sí? Pero también acá pues lo que yo quería era hacer una reiteración muy literal de lo que sucede en la virtualidad, pero en físico, ¿sí? Con eso que acaba de decir, vea cómo complementa, y también en diagonal, otra teoría sexual respecto a, bueno, esa no es tan nueva, pero si es como la de los bonitos la tienen más fácil, si estoy bueno, la logro el éxito, y la traducción que ello tiene es, si estoy bueno, si soy bonito, mi éxito se puede medir en términos de varias parejas o múltiples o simultáneas parejas sexuales que me satisfagan, y ello de manera mágica, fetichista, prim, plata. Como que puedo mostrar... pues es que ahorita eso se convierte en plata. Exacto. Bueno, los privilegios son plata. De OnlyFans, por ejemplo. Sí, o sea, OnlyFans de feos, pues sería de putas. Pero, ¿dónde está la plata? O sea, sería bello en términos de ejercicio de arte contemporáneo, pero no daría cuenta como de una realidad que se está planteando. Sí, eso es bien complejo, pues de hablar hoy en día. Pero yo creo que, a ver, es complicado porque si lo pensamos en términos biologicistas, digamos que existe una cosa que hemos llamado la selección natural, que es la selección del más apto, y el más apto es el más saludable, y la salud se relaciona con la belleza, ¿sí? O sea, una persona bella es una persona que aparenta ser visualmente pues, saludable, ¿no? Si nos concentramos en la visualidad, que también la pornografía se concentra en la visualidad. Pero creo que desde pues, el siglo pasado se ha intentado romper esos estereotipos, estos estándares de cuerpo saludable, de cuerpo bello, pero no se ha logrado, realmente. No se ha logrado, seguimos creando nuevos estereotipos que resultan ser, sí, transgresores, entonces ahorita está de moda ser un poquito nea, sí, un poquito ñerito, y eso se convierte, pues el capitalismo es tan grande, es como un monstruo gigante, como esta masa de carne gigante que coge cualquier cosa contracultural y la vuelve un producto de consumo. Como, voy a decir un ejemplo muy básico, la marcha gay, una cosa contracultural que surgió en Nueva York, en este bar, y ahorita es una vaina en la cual uno ve a los bancos promocionando y repartiendo pines, ¿sí? Entonces yo siento que eso va a pasar con todo. Soy un poco pesimista con esta idea de cambiar los estereotipos. Si al final hacemos algo que consideramos que va en contra de este ideal de cuerpo bello, pues termina siendo bello, ¿sí? No sé, ahorita pues analizando un poco las tendencias en la industria de la moda, en el modelaje, en el cine,
pues está de moda ser latino, está de moda el cuerpo voluptuoso, las chicas con traseros grandes, con senos, la piel morena. Entonces eso que no era atractivo ahorita se vuelve un modelo. Pero entonces, ¿qué pasa con quienes no encajan en eso? ¿Sí? Ahorita ser blanco no está de moda, por ejemplo, ¿sí? Entonces siempre va, o sea, yo siento que es como algo que no va a parar, ¿sí? Y yo creo que justamente, pues, o sea, creo que lo que hay que hacer es jugar a darle valor a la diversidad, porque vivimos en un mundo en que cada vez más nos quiere uniformar, incluso con esas tendencias que parecen ir en contra de la norma. ¿Se ha encontrado con activistas que le hayan dicho eso acá? ¿Activistas pues, o es decir, siempre. ¿Lo escuchó acá? No, eso me lo dijo una amiga, como en una conversación, como ella vive en Estados Unidos y me lo dijo que es una vaina que seguramente está surgiendo allá. Entonces, pero claro, y yo también he trabajado con activistas durante mucho tiempo, hice activismo, ya creo que me salí, ya cumplí mi parte en esa labor, pero sí me ha tocado un montón, por ejemplo con digamos, la acción, el performance, como lo llamó este personaje, me decían que porque yo estaba poniendo una persona ahí, que si eso no era instrumentalizar una persona. O sea, porque le estoy pagando, tal vez sí, pero al final yo creo que sí lo estoy instrumentalizando, él sabe lo que está haciendo, pero al final creo que todos instrumentalizamos personas. Cuando estamos mirando una persona, cuando vemos porno, pues la estamos objetualizando, la estamos instrumentalizando, la estamos poniendo ahí como un pedazo de carne que me quiero comer. Es así de simple. Entonces, cuando damos like también, sí, al final, sí, me parece un poco ligero ese comentario, esos comentarios que dicen como que siempre pasa, ¿no? Con el activismo, que es importante hacer activismo. Creo que hay formas de transformar la sociedad desde la política, desde los cambios estructurales, pero no desde estas retahílas que lo que quieren hacer es como hacerte ver como el rebelde dentro de un grupito. Pero siempre pasa. Sí, también es como, bueno, ¿y por qué la mayoría son hombres? Pues sí, porque yo soy gay, porque me gustan los hombres y porque es la pornografía que más consumo. Y así, porque la mayoría, porque es un man marcado y porque el gimnasio, porque los cuerpos de gimnasio, porque yo soy una persona que va al gimnasio y aún así me considero una víctima de eso y soy consciente de los problemas que eso trae. Yo consumo algunas vitaminas y me doy cuenta que gasto plata en vainas que al final no me traen nada. ¿Sí? De hecho hay un elemento que por ahí está y que estuvo el día de la inauguración, que está en la entrada de la Cinemateca, que es un suplemento proteico que yo creé, que tiene una etiqueta y se llama Caníbal, y es una proteína como esta de los macancanes que van al gimnasio, que dice que es una proteína 100% hecha de carne humana. Y justamente habla sobre el consumo de carne, sobre esta obsesión por el consumir al otro, este acto antropofágico que sucede en las pantallas virtuales, que sucede en la pornografía y que sucede todo el tiempo. Entonces no nos hagamos los tontos diciendo que estamos instrumentalizando a una persona cuando la vemos en escena, porque no está pasando, porque entonces todos instrumentalizamos a todos. Yo instrumentalizo a alguien cuando lo contrato para que me asista en una pintura, por ejemplo, sí, para que me asista como artista. Entonces sí, pero me ha pasado muchísimas veces. Pero es divertido, a mí me gusta que esto suceda. Es más chévere que despierte ese tipo de discusiones a que no despierte nada. Un poco Oscar Wilde, ¿no? Sí. Sí, igual eso es lo chévere del arte, justamente. Yo creo que lo más chévere del arte es que pues cuestiona, pero también incomoda. Y eso es lo más fascinante, como que te hace salir un poco de esos lugares de confort. Sí, es cierto, que esa es otra expresión que también está ya desgastándose, la de la zona de confort. La de la zona de confort, sí. Bueno, Felipe, muchísimas gracias. Bueno, Guillermo, no, a usted muchas gracias. Vale. Muy chévere la conversa.